Bien, analicemos otros ejemplos para dejar bien comprendido los conceptos de correlación y regresión lineal. Vamos a ver otro ejemplo. Dice un experimento químico. Con el uso de un procedimiento químico llamado polarografía diferencial de pulsos, un químico midió la máxima corriente generada en microamperios cuando una solución que contenía una cantidad determinada de níquel en partes por mil millones se agregó a un regulador. Entonces aquí tenemos nosotros los resultados del experimento. X, que sería la variable independiente, sería la cantidad de níquel en partes por mil millones en una solución que se agrega a un regulador. Y Y sería la corriente máxima que se ha obtenido en microamperes. Por ejemplo, cuando se agregó 19.1 partes por mil millones de níquel a la solución, la corriente máxima generada fue de 0.095 microamperes y así, ¿no? Entonces tenemos esos resultados. Entonces nos piden determinar la correlación entre X y Y, o sea, el coeficiente de correlación. Hallar la ecuación de regresión y estimar la corriente máxima en microamperios de una solución que contiene 100 partes por mil millones de níquel. Entonces, lo primerito, cogemos esto y los ponemos a los datos en el Excel, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la cantidad de níquel y este es la máxima corriente que se obtuvo, ¿no? En microamperes. Bien, entonces el coeficiente de correlación podríamos usar entonces la opción primera, o sea, de aquí en análisis de datos, sacar la coeficiente de correlación, rango de entrada, sería señalar todita la región donde están los datos, incluidas las columnas, le decimos rótulos está en la primera fila, el rango de salida, por ejemplo, podría ser aquí, entonces ahí sale la respuesta a la pregunta A, ha sido que R es igual a 0.9993446. Ese es el coeficiente. Miren que es un coeficiente de correlación altísimo. Está cerca al uno, ¿no es cierto? Entonces que, eso significa que hay una alta correlación entre la cantidad de níquel y la máxima corriente que se obtiene en ese regulador. Está bien cercano al uno, ¿no? Entonces, y además es positiva, es decir, eso quiere decir que si se incrementa la cantidad de níquel, se va a incrementar la máxima corriente que se obtiene, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver, entonces los puntitos van a estar bien alineados alrededor de una recta, porque salió casi uno. Eso lo vamos a ver justamente cuando hallemos la ecuación de regresión. Entonces, ¿cómo se halla la ecuación de regresión? Ahí seleccionamos la región de la data y insertamos un gráfico de dispersión, un scatter plot. Miren cómo sale el scatter plot. Prácticamente todos los puntitos están sobre la recta, ¿no? Están bien alineados sobre la recta. Entonces, este es mi diagrama de dispersión. O scatter plot, ¿no? Antes le puse el nombre diagrama de dispersión, o scatter plot, ahora le puse diagrama de dispersión. También alineados, ¿no? Miren que es diferente acá que no estaban tan alineados sobre la recta, ¿no? Por eso el coeficiente de correlación aquí, el R salía 0,56, no salía tan cercano al uno. Acá en cambio está bien cercano al uno, ¿no? Entonces están bien alineaditos, ¿no? Como hallamos la ecuación de regresión, seleccionamos el diagrama de dispersión, le ponemos más, le activamos línea de tendencia, miren cómo está bien ajustado alrededor de una recta. Y aquí le decimos más opciones y le pinchamos en presentar ecuación en el gráfico y también el R cuadrado. Entonces el R cuadrado sale 0,9987, la ecuación de regresión nos queda aquí, ¿no? Entonces la ecuación de regresión ha sido que Y es igual a 0.0042 por X más 0.0187. Entonces esa es la ecuación de regresión. X, recuérdense que es la cantidad de níquel, es la variable predictora o variable independiente, y Y es la máxima corriente que se genera y es la variable dependiente. Y ya podemos usar esta ecuación de regresión para hallar estimaciones o predicciones.
Por ejemplo, en la parte C dice, estimar la corriente máxima en microamperes de una solución que contiene 100 partes por 1000 millones de níquel. O sea que nos dice que si es que el X, que es la cantidad de níquel, es 100 partes por 1000 millones de níquel, entonces ¿cuál será el valor de Y? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál será el valor de Y? Entonces, el valor de Y va a ser igual a, la ecuación de regresión dice que es igual a 0.0042 por X, que es 100, más 0.0187. Entonces, la predicción sería que con 100 partes por millón de níquel, la máxima corriente en microamperes será de 0.4387. ¿No es cierto? Esta sería la predicción. O sea, nosotros podríamos estimar cualquier valor de Y, ¿no? Porque ya tenemos la ecuación de regresión. Entonces, miren, lo que estamos haciendo es que si es que vale 100, la variable independiente, que sería el valor de en el eje X, el valor de Y sería lo que se alcanza aquí en este puntito, ¿no? Que es justamente el 0.4387. Ese es el valor que se alcanza sobre la recta, ¿no es cierto? Bien, en todos estos ejemplos la relación ha sido positiva, ¿no? Mientras crece el valor de la variable independiente, el valor de la variable dependiente también crece, porque la correlación es positiva. Igual acá, ¿no? Mientras tiene mayor nota en el examen parcial, la tendencia es que va a tener una mejor nota también en el examen final. Veamos un ejemplo donde la tendencia es negativa, o sea, donde la correlación es negativa. Y aquí también vamos a hacer otra cosa interesante, que es vamos a utilizar, digamos, la definición para encontrar el coeficiente de correlación. Bien, entonces el ejemplo dice, que es el 12.16 del libro, dice, los datos siguientes se obtuvieron en un experimento que relacionaba la variable dependiente Y, que es la textura de las fresas, con la temperatura de almacenamiento. Es decir, la variable independiente o predictora es la temperatura de almacenamiento. ¿Qué pasa si la almacenamos a las fresas a estas temperaturas, ¿no? A menos 2 grados, a 0 grados, a 2 grados, y luego le medimos la textura, ¿ya? Entonces, determinemos el coeficiente de correlación, hallar la ecuación de regresión, estimar la temperatura, por ejemplo, la textura de las fresas, si es que las pusiéramos a 3 grados centígrados, y calculemos también el coeficiente de correlación, pero por medio de la definición. Eso vamos a hacer, y es justamente lo que está acá. Después les vamos a explicar. Entonces, primero pondríamos los datos, entonces aquí en una tablita, ¿no es cierto? Los datos de las temperaturas y la textura que alcanzaron las fresas, ¿no? Y determinar la correlación. Entonces, recuerden aquí, entonces vamos a datos, vamos a análisis de datos, coeficiente de correlación, seleccionamos la región donde están los datos, la región donde están los datos, y el rango de salida, digamos, pongamos aquí, ahí está. Entonces el coeficiente de correlación, miren, le sale negativo. Eso significa que mientras la temperatura crece, la textura disminuye, lo cual es obvio. O sea, las fresas, si es que les ponemos a mucha temperatura, o sea, no las refrigeramos bien, la textura se va a dañar. Entonces, miren que sale negativo la textura, ¿no? La correlación entre la temperatura y la textura es negativa, ¿no? Eso ya nos dice que si hiciéramos el gráfico de la correlación, de dispersión, nos va a salir entonces con una tendencia decreciente, ¿no? Con una tendencia decreciente. Hallemos entonces la ecuación de regresión. Seleccionamos esto, vamos a insertar, y aquí está el gráfico. Miren. En efecto, se observa que si es que la temperatura aumenta, la textura disminuye. Hay una tendencia decreciente, ¿no? Una tendencia decreciente.
Eso nos dice el scatter plot, ¿no es cierto? Entonces encontramos la ecuación de regresión, le ponemos a más, línea de tendencia, más opciones, presentar ecuación en el gráfico, presentar el cuadrado. Ahí está. O sea que la ecuación de regresión ha sido y igual a, recuerden que y es la textura, 0.875x más 2. Eso dice que es la ecuación de regresión. Ya está la ecuación de regresión. Dice, en la parte C dice estime, entonces dice estime la textura que tendrán las fresas si es que se la almacena a 3 grados centígrados. Entonces sería, si X es igual a 3 grados, entonces ¿cuánto será la Y? Es decir, la textura. Entonces aquí le calculamos. Entonces la Y va a ser igual a menos 0.875 por X, que vale 3 más 2. Entonces la textura sería menos 0.625. O sea, ahí sería lo negativo, porque miren, la recta seguiría bajando y esa textura que está medida en alguna unidad ya queda negativa. Entonces X es igual a 3, Y es igual a eso, ¿no? Menos 0.625. ¿Ya? Ahora, en la pregunta D dice, y es justamente simplemente como una curiosidad, calculemos el coeficiente de correlación por medio de la definición. Miren que nosotros siempre los cálculos los dejamos para que Excel los hagan. Simplemente le invocamos, le decimos, saque la correlación. Y se obtiene, por ejemplo, rápidamente esto. Pero si nosotros quisiéramos usar la definición, podríamos usarla. Pero miren que hay una gran cantidad de cálculos que tienen que ser efectuadas para llegar a este número. Pero todos esos cálculos los hace el Excel. Por eso la estadística ahora ya se ha vuelto más utilitaria, en el sentido de que no tenemos que hacer nosotros todos esos cálculos, el Excel los hace o cualquier otro software estadístico. Nosotros más dedicamos el tiempo a la interpretación y a la conclusión y a las conclusiones y a la interpretación de los datos. Pero el cálculo en sí, miren, lo hace el Excel. Eh, entonces eso es lo bueno, o sea, no tenemos nosotros que estar haciendo cálculos. Hace algunos años realmente uno tenía que hacer muchos cálculos para obtener este resultado, pero ventajosamente ahora los cálculos los hace el Excel. Pero veamos, ¿no? Como una curiosidad, cómo sería el coeficiente de correlación y deberíamos llegar al mismo número, ¿no? Entonces recuerden de las diapositivas que esta de aquí es la fórmula para el cálculo de la covarianza, ¿no? S de XY es igual a 1 sobre n menos 1 por la suma de XY menos X barra por Y menos Y barra. Y el coeficiente de correlación R es la covarianza, esta es XY dividido para la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Entonces, si yo quisiera sacar el coeficiente de correlación R, tendría que hacer todos estos cálculos, pero que los hace ya el Excel. Pero hagámoslo como una curiosidad. Aquí nosotros tenemos entonces los valores de X y los valores de Y, los puse aquí. Aquí obtuve entonces XY menos X barra. X barra, aquí están los promedios, ¿no? Estos son los promedios, que es XY menos X barra, ¿no? ¿Ya? O sea, estos son los X barra y este es Y barra. Entonces, este es XY y cuando queremos hacer XY menos X barra, tendríamos que restarle este valor menos el promedio. Este valor menos el promedio. Entonces, lo que está acá, está XY menos X barra. ¿Ya? Y aquí también podríamos obtener Y menos Y barra. Y luego tengo que multiplicar XY menos X barra por Y menos Y barra. Entonces tengo que multiplicarle este valor por este valor y ese es XY menos X barra por Y menos Y barra. ¿No es cierto? Acá nosotros tenemos la suma de estos valores y sería toda esta suma. Y esta suma tenemos que dividirle para n menos 1, ¿no es cierto? Entonces el S de XY es igual a esto dividido para n menos 1 y nos da menos 3.5. Luego sacamos la desviación típica de X, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo hacerlo. La desviación típica de Y. Y podemos ya sacar el R, que sería la división del S de XY para SX por SY y sale esto, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Pero desde ahí nos damos cuenta de la gran ayuda que hace Excel.
Miren, ahí Excel nos calculó por